Bueno, estimados y queridos estudiantes, vamos a continuar con la clase de hoy. Estamos tratando de guiarlos y orientarlos para que ustedes puedan desarrollar la guía de arte de filosofía aplicada que les envié en estos días. Busquen el tiempo a través de la voluntad. La voluntad de poder es la que hace que nosotros podamos existir y vivir como queramos vivir. Hemos estado trabajando con varios conceptos. Uno de los conceptos que trabajamos fue el de hermenéutica, ¿recuerdan? Hermenéutica, que era el arte de interpretar. La interpretación de textos, la interpretación de textos bíblicos en sus inicios, la interpretación de los textos jurídicos, cómo interpretar la ley, por ejemplo. Y el arte de interpretar los textos. Lo que yo leo, lo que yo observo de la realidad y lo pueda interpretar. Desde la subjetividad del ser, por supuesto, no hay otra realidad. Podemos entender varias formas de tratar de ser objetivo, intentar ser objetivo a través de la ciencia, por ejemplo, pero uno siempre habla desde un lugar aceptando el poder hegemónico del mundo, la sociedad de consumo, el capitalismo, o aceptar otra forma de sociedad. Pero lo que nosotros estamos buscando en esta clase es que ustedes aprendan a buscar cómo poder interpretar de la realidad desde la subjetividad del ser. Pero para eso tengo que ser un hombre culto. Un ser humano culto significa que me cultivo. Recuérdense que cultura proviene de un término latino que significa cultivar. Por eso, agricultura, cuando yo cultivo el agro, cuando cultivo la tierra, o piscicultura, cuando cultivo los peces. Pero un poeta romano, latino, Cicerón, una vez él tomó el término de cultivar lo utilizó para cultivarse a sí mismo. Por lo tanto, un hombre culto es alguien que se cultiva a sí mismo. Por eso lee, escucha música, ve cine, busca aquello que nos eleva el espíritu humano. Cosas que a veces son difíciles de explicar, por el fenómeno de la música, por ejemplo. La realidad misma es difícil de explicar. No es fácil. Pero para promover el pensamiento crítico, yo tengo que leer. Acuérdense que les estuve hablando de las 3 fuentes de información a que yo recurro siempre. Siempre busco 3 fuentes alternativas de la verdad. Si veo una noticia en televisión, pues ya sabemos que aquí está aquellas noticias que interpretan la realidad desde el poder hegemónico, por ejemplo RCN, Caracol, desde una oposición a ese sistema económico hegemónico, como puede ser Canal 1, canales internacionales como Telesur, canales internacionales como CNN, por ejemplo, interpreta el poder hegemónico de Estados Unidos. ¿Listo? Y un canal alternativo internacional de RT, por ejemplo, ¿ya? Que es un canal ruso de información. Y yo leo esas 2 noticias y saco mi propia conclusión para que no nos manejen, para que podamos ser hombres libres, pensadores. ¿Cuál es el otro concepto que les mandé a investigar? Libre pensador. Aquel que es libre pensador. Hereje. ¿Se acuerda cuando estudiamos la filosofía medieval? Pues un hereje era alguien que buscaba la interpretación o el contacto con la divinidad por sí mismo, sin la mediación de la iglesia. Recuerden que en la filosofía medieval, en la Edad Media, en el Medioevo y hasta muy
entrado el medioevo, cuando estamos en la época moderna, cuando llegaron acá incluso los españoles, traían la Inquisición. Vean en Cartagena que está el Museo de la Inquisición. Cómo existía la tortura para aquel que se atreviera a desafiar la relación del ser con Dios, pasando por alto la doctrina de la Iglesia. Y a ese adoctrinamiento le decíamos que era dogmatismo, ¿de acuerdo? Que también le mandé a investigar el concepto de dogmatismo. El dogmatismo es que el que tiene una verdad y con esa verdad trata de interpretar el mundo, pero es solo una parte de la verdad del mundo. Por eso uno tiene que tener la mente abierta a otras posibilidades, a otros mundos posibles. Las verdades no son absolutas. ¿Ya? Entonces, un hereje es aquel que busca comunicarse con la divinidad por sí mismo. Y un libre pensador es a quien busca conocer la verdad desde el libre albedrío, desde el libre pensamiento, desde encontrar la verdad por sí mismo en la búsqueda de esa verdad, de la esencia de esa verdad, sin encerrarse en dogmas, ni en partidos políticos. Por ejemplo, yo puedo interpretar la realidad desde el marxismo. Ese es un dogma que interpreta la realidad marxista, que contiene muchas verdades, pero no todas. Como cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, en la filosofía de medial de la Biblia. Yo decía, claro, que creo en Dios, yo ateo no soy. Pero como soy un libre pensador, la Biblia tiene muchas verdades, pero un solo libro no puede contener todas esas verdades. No hay que ser dogmático. Podemos encontrar muchas verdades. Hay verdades asombrosas en las parábolas de interpretar la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, hermenéutica nació de interpretar las Santas Escrituras. Esa es la hermenéutica, el arte de interpretar. Y lo que buscamos en este reportaje de el COVID-19 en el Bronx, que es un área popular de Nueva York, la capital cosmopolita del mundo, es que ustedes puedan interpretar desde sí una realidad, como sucede que lo que está sucediendo en el Bronx, desde el pensamiento crítico y desde la subjetividad del ser de ustedes. Solo se les pide, recuerden, que tienen que usar pensamiento científico, racional y empírico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a omitir la opinión doxa, que la opinión doxa significa la opinión común, no especializada ni perita, de un tema. Opinión vulgar, sin estudiar, sin tener conocimiento perito de un tema. ¿Listo? Basado en argumentos que no son universales, sino personales. La creencia es un componente doxo. Y nosotros tenemos que buscar, desde la cultura del ser, verdades universales. Entonces, para eso usamos el pensamiento científico y lo que vamos conociendo de filosofía. Pues acuérdense que la filosofía moderna que conocimos es el racionalismo y el empirismo, que son dos formas de interpretar la realidad del pensamiento moderno. Desde los orígenes de la filosofía moderna hasta que lleguemos a la filosofía contemporánea. Vamos en ese proceso recién. Primero empezamos con la filosofía medieval. ¿Recuerdan? La filosofía medieval comienza con el nacimiento de Cristo. Esos son los orígenes de la filosofía medieval. La filosofía medieval en sí ocurre la reflexión teórica en torno a la realidad, en torno al ser.
En el periodo de la historia de la cultura occidental que comprende la Edad Media, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV, o con el descubrimiento de América también. Son varios sucesos que van sucediendo que nos hacen terminar con la Edad Media. ¿Ya? Recuerden que la Edad Media era profundamente teocéntrica, teocrática, una sociedad basada en la creencia de Dios, que había comenzado con el término de la creencia en muchos dioses, ¿cierto? En la creencia de los romanos, que provenía de los antiguos dioses griegos, en una cosmogonía, o sea, una creencia del cosmos, de muchos dioses, que hablamos también de ellos, el recuerdo de los antiguos dioses griegos, desde que surgen los antiguos dioses griegos, son traspasados por la cultura a los latinos, a los romanos. Eso cambia en el siglo I cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a formar una nueva forma de interpretar la realidad basada en la creencia de un único Dios. Y el nacimiento de Cristo empieza a enseñarnos una relación directa con Dios. Cristo primero se opone al judaísmo, que era la forma en que creían los antiguos habitantes de Palestina, de Israel. Entonces Cristo se opone a ese pensamiento, nos enseña a buscar a Dios en nuestro interior. Posteriormente los discípulos de Cristo empiezan a expandir esta manera de interpretar el mundo a través de Cristo. Dijimos que la primera parte del cristianismo estuvo organizada, si se quiere, por los gnósticos, o sea, por aquellos que buscaban la verdad de Dios en forma de grupos, de individuos que buscaban la verdad, eran libres pensadores gnósticos. Después, en el Concilio de Nicea, se comienza a dar la autorización del Imperio Romano de Oriente a permitir todos los cultos, a todas las religiones.